El tema de hoy. Listo. Buenas tardes con todos. En primer lugar, gracias al pastor Omar por estar acá, al pastor Eliakim, buenas tardes con todos. Y pues casi ya terminando el libro de Romanos. Hoy día tenemos el capítulo número 14 del libro de Romanos con el tema los débiles en la fe. Quiero que este es un tema bastante delicado. Ojo, no dice hombres sin fe, no dice incrédulo, dice hombres débiles en la fe, para tener. Entonces, estamos viendo que es una cuestión de la conducta y convicción que tiene una persona. Con esto, desde mi punto de vista, un creyente tiene que ser una persona convencida. No, si no está convencida de lo que hace, ¿para qué ingresar o pertenecer a una iglesia? ¿O para qué hacer algo? Si algo no estás convencido, pues no tiene sentido. Y peor estar en las casas de Dios. Ahora, luego de aparte de estar convencido, tenemos que tener lo que Pablo dice, la conciencia. Porque siempre la conciencia es lo que nos está diciendo, oye, mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho. Y si tú no estás de acuerdo con lo que has hecho, puedes llegar a despreciarte a ti mismo por lo que has hecho. ¿De acuerdo? Hoy en día, en todos los podcasts y toda la neuropsiquiatría, la neurociencia y todo lo demás, están hablando de cuán importante es la ciencia, el pensamiento humano. Entonces tenemos que tener convencimiento, tenemos que tener la conciencia y tenemos que tener algo importante, la consideración por los demás. Si un creyente no tiene consideración por los demás, vamos a tener ciertas dudas si es creyente. ¿De acuerdo? Todo lo que nosotros hacemos, nuestra conducta hacia el ser humano, siempre trae una consecuencia. Siempre trae algún grado de consecuencia. ¿De acuerdo? Por eso estos principios marcan un poco la vida del cristiano. Es decir, estar convencidos, tener la conciencia y la consideración. ¿Hay que trabajar sobre eso? Por supuesto que hay que trabajar para eso. Para eso ya están, me imagino que son los pastores los que tienen que hacer ese trabajo tan profundo en las personas. Y no solamente los pastores, sino que uno mismo. Porque el que va a rendir cuentas a Dios es uno mismo. Ahora, hay personas que congregan, yo prefiero llamarle congregantes más que creyentes o cristianos. Hay personas que congregan a iglesias cristianas, ¿de acuerdo? Pero tienen una conducta dudosa, ¿de acuerdo? Como si estuvieran en una atmósfera artificial. Mantienen una posición, digamos, extrema, ¿no? Donde no incluye ninguna separación del mundo. Viven como cualquier gentil, como cualquier persona del mundo. Es decir, no les afecta en nada, en su conciencia o en su estilo de vida, ir a una discoteca, amanecerse, salir borracho y volver a lo mismo. O fornicar y hacer lo mismo. Es decir, no le afecta en nada. Pero cree que yendo a un culto o a una iglesia un día domingo solucionó el problema. Entonces, hay que tener que marcar las diferencias, porque acá no está hablando de ese tipo de persona, está hablando de débil de la fe, no de este tipo de persona que tiene esta conducta, que no se ha separado del mundo, que sigue haciendo las cosas del hombre natural, del hombre del mundo. Y si los versículos bíblicos no están dentro de la conducta de esta persona, no tiene ningún sentido, pues, llamarse cristiano, por más que asista a la iglesia todos los días. Nosotros tenemos en este estudio, antes que entrar
en Filipenses 3, versículo 17 al 19, donde Pablo escribe: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. En fin, de los cuales será perdición, cuyo Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que le debería dar vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Esto acota lo que dije anteriormente. El hecho que congregues no te, digamos, si pudiera utilizar una palabra, no te define como cristiano, no te hace cristiano, para hacer el término más exacto, porque no están haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Siguen siendo su vida conducida por ellos mismos, por sus propios deseos, por sus propios apetitos. Estas personas, si siguen practicando de esa forma su vida en el día a día, pues van camino a perdición. Correcto. Hay otras personas que aparentan que se abstienen de muchas cosas mundanas. Hay personas que aparentan que de muchas cosas mundanas se aíslan, se separan. Pero, ¿cómo les gusta el chisme? ¿Cómo les gusta meterse e indagar en la vida de las personas? ¿Cómo les gusta mirar qué tipo de zapato tiene, qué media tiene, qué pantalón tiene, si se hizo el corte de pelo, etcétera, etcétera? ¿Cómo les gusta el chisme? Y estas personas también, pues, que están con estos valores, son más del mundo que las cosas de Dios. Pablo, volvemos a Filipenses 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Fíjense cómo ya hizo un corte magistral. Hizo un corte de filete, separó lo bueno de lo malo. Y entonces nuestra forma de pensar marca la diferencia entre congregantes y cristianos. Ojo que estamos dando esta antesala antes de entrar a los débiles de la fe. Todavía no hemos definido quién es el débil de la fe. Entonces, estimado señor Radio Escucha, tarde o temprano nuestra conducta, ¿de acuerdo?, influye de manera decisiva sobre nuestro entorno. Tarde o temprano, toda nuestra conducta influye. Así, de forma decisiva, en todo nuestro entorno. Si yo miento y asisto a una iglesia y a mi hijo le digo, oye, el mandamiento dice no mentir, no creo que me haga caso para nada ese muchacho. Yo no creo. Por eso es muy importante cuidar algo tan valioso, nuestra mente. Nuestra mente hay que cuidarlo, y eso nos manda el Señor desde el primer momento. Por eso dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros seguimos. Hay personas que también tienen una postura extrema. No toques esto, no hagas esto, sea así, di esto, di lo otro, tu conducta debe ser esto, ¿de acuerdo? Y encima le agregan ciertas normas o ciertas leyes a lo que no está escrito en la Biblia, ¿de acuerdo? Y se van convirtiendo, según ellos,
según ellos, tratando de ser agradable a Dios, se van desviando a una conducta de fuerza de ley que son imposibles de cumplir. Se vuelven más judíos que los judíos de ADN. Y se vuelven tan egoístas, tan críticos y tan orgullosos. ¿De acuerdo? Pero tampoco a ellos lo voy a llamar débiles en la fe. ¿De acuerdo? Porque no estás practicando la fe. Y entonces vamos a ver qué es lo que son los débiles de la fe. Los congregantes que van y viven estos extremos, es un poco difícil llamarlos débiles en la fe. Pero sí creo que el que está, en la fe, tiene que tener convicción, tiene que tener una conciencia limpia y consideración a la demás. Ese es el principio que tenemos nosotros en la fe, ¿no? La fe dice que es obedecer, confiar en el Señor con convicción y certeza. Y en nuestro trato las cosas tenemos que hacerlo con convicción, con conciencia limpia y una consideración hacia los demás, porque el Señor nos ama, nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si estamos encuadrados ahí, ahora sí podemos hablar de fuertes en la fe y débiles en la fe. Ahora sí podríamos hablar de todo esto y antes de cansarlo vamos a la primera pauta de una canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Padre mío, hoy vuelvo a ti, mi Dios. Otra vez perdóname, por favor. Sé que grandes son mis faltas y hasta tu corazón lastimé, Padre mío. Pero heme aquí estoy suplicando tu perdón. Hazme volver a ti. Extraño tu amor, extraño tu calor. Otra vez recíbeme. Vuelvo a ti, amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Vuelvo a ti, amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Hazme volver. Reflexiones de la Escritura. Bien, lo que nosotros tenemos es en el capítulo 14, versículo 1 de Romanos, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces tenemos el eje de lo que he hablado. Tenemos que vivir con fe por lo que nos ha regalado el Señor Jesucristo. Lo hemos aceptado como nuestro Salvador, ¿de acuerdo? Los principios básicos y fundamentales
de Cristo en nuestra vida, de ser el centro de nuestra vida, la tenemos clara. ¿Dónde está este problema o por qué Pablo está diciendo esto? Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia y no sabemos cómo conducirnos algunos. Y eso es lo que genera estos problemas. Y los va a ver, sí, porque es una ordenanza. Pablo está diciendo, recibid al débil en la fe. ¿De acuerdo? Tenemos que recibir bien al que es débil en la fe, pero no con la intención de juzgarlo, sus escrúpulos, ¿de acuerdo? Ni tampoco emitir un juicio sobre su conducta. Eso es lo que está diciendo, porque vamos a convivir con el débil en la fe, porque el débil en la fe ya ha sido aceptado por Cristo. Y si ha sido aceptado por Cristo, ¿por qué tenemos que rechazarlo? No debemos hacer eso. Tenemos que convivir con él. Si tú eres fuerte en la fe, tienes que convivir con el débil en la fe y apoyarnos. No nos queda otro. Por eso se trata de este capítulo que muchos pastores no lo quieren tocar. No lo quieren tocar, porque si dicen algo, la mitad de la iglesia está de acuerdo y la otra mitad no, y boom, vienen las pullas, pero el pastor dijo, y que tú no estás, y estás, comienzan lo que justamente nos dice que no contendamos, que no peleemos sobre eso que la Biblia no ha definido y como que está un espacio de conciencia. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, pero ese ve Netflix, y Netflix, ¿qué tan pecado puede ser? No, para mí no nada, pero para ti sí. Oye, pero a mí me gusta ver el fútbol. No, tú ves fútbol, es pecado. Y comenzamos a pelear sobre cosas de conciencia. Y ese es el problema de esto. Por eso dice la Biblia, recibida al débil en la fe. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata, ojo, de las cosas inmorales, sobre eso no estamos hablando. No es débil en la fe el que está diciendo, mira, la Biblia me dice, no robarás, pero yo robo. Soy débil en la fe porque yo robo. No, yo deseo a la mujer ajena. ¿Pero por qué? Porque soy débil en la fe. No está hablando de eso. Eso no es ser débil en la fe. ¿De acuerdo? Estamos diciendo que hay una zona en la Biblia donde no está definido como no prohibido algo, y ahí tenemos las disputas. Pero dice el Pablo, recibirlo, pero no para que tú emitas juicio o comiences a darle una llamada de atención sobre sus opiniones y su estilo de vida. No debemos condenar estos asuntos que no están en la Biblia expresamente prohibidos. Por ejemplo, si tú quieres saber cuánto tiempo puedes ver televisión, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, aunque la Biblia dice que sí debes tú optimizar tu tiempo, que debes aprovechar el tiempo al máximo. Y ahí podemos entrar en una disputa de opiniones muy diferente. Pero la Biblia que dice, no peleemos. Si para ti está bien ver media hora y para mí una hora, pues tranquilo, cada uno en su rincón. Igual usted va a dar va a estar ante Dios y Dios lo juzgará, y a mí también. ¿Cuál será la decisión? Pues lo veremos en el momento del juicio. ¿De acuerdo? Pero esos son los puntos. Entonces, volvemos a aclarar. El débil en la fe no se refiere a alguien débil en el sentido de dudar las grandes verdades del Evangelio o los hechos trascendentales de la fe. No. El débil en la fe es el que está interpretando por una cuestión de conciencia o de querer agradar más a Dios, según él cree, de algo que en la Biblia no está expresamente prohibido. ¿Y eso genera problemas? Sí. ¿Genera disputas? Sí. Eso genera disputas. Ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, toma un poco de vino por tu salud.
Pero Timoteo no hacía caso. ¿De acuerdo? Esas pequeñas cosas son las que nos generan este problema. Entonces, hay cosas que están abstractas en la escritura, ¿de acuerdo? Y hay personas que tienen una postura, digamos, más radicales que otras. Y ahí es donde encontramos estos problemas de debilidad en la fe. Yo creo que los débiles en la fe a veces dan más trabajo que los fuertes en la fe. Los débiles en la fe son los que cada día en la iglesia generan bastante trabajo, creo, desde mi punto de vista personal, a los pastores. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que un grupo de creyentes no debe sentarse a juzgar a otro grupo de creyentes sobre asuntos polémicos de conducta. Reitero, ver películas. A mí me gusta ver películas. No, que las películas de acción malogran tu mente, bla, 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 que son... Ay, no, que tú no debes tomar Coca-Cola porque si tú le das vuelta a Coca-Cola, le inviertes el envase de Coca-Cola, es la representación de la cola de Satanás. ¡Wow! Que tú no debes practicar karate porque eso te hace un ser muy violento. Bueno, va por ahí la disputa y la pelea. Y si se mete el pastor, también va a recibir golpe por la derecha y por la izquierda, porque igualito es opinión, pues, ¿no? Es muy difícil, es muy controversial. Entonces, estas acciones o actitudes específicamente, que no están condenadas en la Escritura, pero sí o sí generan división, generan separación que no debería tener. Por eso el que es fuerte en la fe se mantiene cauto, no discute con el que es más débil en la fe. Por esa razón hay que hacerlo, porque si no vamos a entrar en un problema y de repente, esta es una cosa imaginaria que estoy diciendo, los fuertes en la fe se sientan al lado derecho del templo y los débiles al lado izquierdo. Y entre ellos se entienden, entre ellos hacen su grupito y los otros su grupito, y este es un enfrentamiento de todos los días que no es la iglesia. La iglesia jamás puede estar dividida. Por eso Pablo hasta que nos aclara y nos va a dar un ejemplo muy sencillo. Y el ejemplo muy sencillo viene a partir del versículo 2. Dice, uno cree que ha de comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. Fíjese que ya definió al que no acepta el todo. Débil es el que se va reprimiendo porque tal vez él cree que así reprimiéndose es más agradable a Dios. Vamos a pensar en ese sentido. Vamos a creerlo así. Se está separando y dice, no, yo quiero agradar a Dios. Pero para no agradar a Dios, mejor yo solamente como vegetales. Y tú que eres carnívoro, tú eres agradable a Dios. Ay, Dios, este es un problema. Pero Pablo está diciendo, puedes comer de todo. Por eso diciendo que el fuerte come de todo. Y el débil es vegetariano. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo que está poniendo. Entonces, el hermano que es fuerte en la fe come todas las cosas y el que es débil, pues es vegetariano. ¿De acuerdo? El que es fuerte dice que el Señor todos los alimentos son limpios y aptos para comer, porque eso es lo que nos ha autorizado el Señor. Si vamos a Génesis, dice todo lo que se mueve, todo lo que vive os servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os he dado de todo. Pero otro dice que no, que para ser buen cristiano y agradable a Dios, no se debe sacrificar un animal. Pobrecito el pato no tiene por qué pagar la culpa de tu hambre. Pobrecito el cochino no debe morir. Esas son unas peleas, ¿no? Y hay unos que argumentan otras cosas. ¿Cómo se ve comer un pobre animalito que acaba de sufrir un trauma y lo has asesinado para que llenes tu estómago? Son posiciones. Y eso es lo que se trata. Entonces, en otro momento, vemos a Pablo en Corintios 8, versículo 8, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comamos seremos
menos. Entonces, pero hay gente que le gusta pelear por eso, pues. Hay gente que no le gusta escuchar la Biblia, ni a Pablo lo quieren escuchar. Quieren estar con una idea superior. Hay que recordar, ni porque comemos más somos más agradables a Dios, ni porque comemos menos somos menos agradables a Dios. Entonces, nosotros tenemos una historia donde Simón Pedro pues ve un manto que se le presenta al Señor y le dice, todo lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y estamos hablando de esto para no crear un conflicto de conciencias. Eso es lo que tenemos que tener, para no crear un conflicto de conciencia. Si usted se siente bien no comiendo carne, pues está bien. Está bien, se siente bien y su conciencia está limpia ante Dios. Y usted se siente bien comiendo todo, pues está bien, su conciencia está bien hasta Dios. Entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Para qué confrontarnos? ¿De acuerdo? Si a usted le repugna comer carne, pues está bien, hermano. Se le respeta. Si usted me invita a su casa y me invita a verduras, comeremos las verduras. Si yo le invito a mi casa y sé que no le gusta la carne, pues le daré las verduras. Así tiene que ser. Entonces, esta es una guía muy buena de cómo tratarnos. Es más fuerte el tema, pero siempre el tema en la radio es el tiempo, y el tiempo es cruel y es corto y hay que aprovecharlo. Vamos a una segunda pauta. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Padre mío, hoy vuelvo a ti, mi Dios. Otra vez perdóname, por favor. Sé que grandes son mis faltas y hasta tu corazón lastimé, Padre mío. Pero heme aquí estoy suplicando tu perdón. Hazme volver a ti. Extraño tu amor, extraño tu calor. Otra vez recíbeme. Vuelvo a ti, amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Vuelvo a ti, amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Hazme volver a tus caminos. Por favor, corrígeme. Extraño tu amor. Hazme volver a tus caminos. Por favor, corrígeme. Extraño tu calor. Porque contigo
quebrantando a mi corazón. Porque contigo quiero estar, en tus brazos, mi Señor, y escuchar tu dulce voz, hablando a mi corazón. Padre mío, separado de ti nada puedo hacer, alejado de ti nada puedo hacer, y sin ti nada soy, Dios mío. Por favor, toma tú mi mano y no me sueltes, Dios mío. Camina conmigo, camina conmigo. Eres tú mi Padre. Reflexiones de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Dios nos continúa bendiciendo a todos en esta preciosa tarde que el Señor nos permite poder compartir la bendita y santa palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. A todos nuestros amigos que a través de las redes también se conectan, saludan. Dios les bendiga en gran manera. Hoy tratando el tema de los débiles en la fe. Cómo establecer quién es el débil en la fe. Cómo tratar al débil en la fe. Bueno, precisamente estamos hablando del débil en la fe. Hablaríamos a alguien, podría definir de distintas maneras. A veces el débil en la fe es alguien inmaduro, ¿ve? Quien de pronto a veces, por ser nuevo en la fe, o como diría la palabra neófito, que significa nuevo en la fe, de pronto por ser nuevo en la fe y desconocer algunas cosas, que como decía nuestro hermano Richard, hay cosas en la palabra que están muy claras, hay cosas en la palabra que están muy diáfanas, como el sol del mediodía, pero hay otras que entonces se prestan para distintas interpretaciones, para distintas corrientes de pensamiento. Y es importante establecer entonces aquí tres conceptos que son básicos. Uno, ¿qué es doctrina? Y ya les voy a decir por qué es importante establecer estos tres conceptos. Doctrina es la revelación, el mensaje de Dios que está en la palabra para el ser humano. La doctrina es la revelación de Dios que está en la Escritura, ¿verdad?, para que el ser humano la conozca, la viva. La doctrina es una enseñanza que a lo largo de la Biblia se mantiene, se repite, se sostiene y se defiende ella sola. La doctrina no es algo que simplemente, no se puede hacer doctrina de un solo versículo, sino que la doctrina tiene que ser una revelación a lo largo de toda la Escritura para establecer como doctrina, para reconocerlo como doctrina. Entonces la doctrina es esa enseñanza que a lo largo de toda la Biblia se mantiene, se repite, se sostiene y se defiende por sí misma. Por ejemplo, por poner una doctrina, cuando la palabra nos enseña que robar es pecado, en Génesis, en Jeremías, en Mateo, en Apocalipsis y a lo largo de toda la palabra, robar siempre ha sido, es y va a ser pecado. ¿Ve? Y hay cosas así muy claras, muy contundentes, muy diáfanas en la palabra que no dejan lugar a dudas. ¿Ve? Entonces, eso es la doctrina, una enseñanza bíblica que se repite, se mantiene, se sostiene y se defiende por sí misma a lo largo de la Escritura. Pero hay otro concepto muy manejado dentro del ámbito cristiano, que son las normas. Cada iglesia, cada institución tiene normas que no necesariamente son asuntos doctrinales, sino que son normas de funcionamiento. Por ejemplo, una norma, de pronto la iglesia pone una norma. En esta iglesia la escuela dominical empieza a las 8 de la mañana. Esa es norma, a las 8 en punto el pastor exige que la iglesia, el culto esté arrancando, el servicio dominical esté arrancando. De pronto en otra iglesia el servicio arranca a las 10 de la mañana. Y entonces yo he escuchado a veces gente, he escuchado hermanos que de pronto dicen, no, esa gente que no empieza el servicio muy temprano son unos flojos. En cada lugar la realidad de movilización, de transporte, en fin, o más otras variables que se toman en cuenta, en cada lugar pues se establecen distintos horarios, ¿verdad?, para los servicios dominicales o entre semana, ¿ve?,
que va a depender de la realidad de cada lugar. Pero eso no establece ni que el que empieza a las 8 es el que está bien o el que empieza a las 10 es el que está mal, ¿ve? O viceversa, porque va a depender de distintas variables, de distintas circunstancias que se presenten. Pero pues en cada lugar donde se establece una norma, esa norma, bueno, si aquí empiezan a las 9, esa es la hora que se empieza, ¿sí me entiendes? Entonces, y si en el otro empieza a las 10, pues esa es la hora. Si el otro empieza a las 11 de la mañana, esa es la hora. En fin. Entonces, las normas las establece cada iglesia porque toda institución necesita normas. Y de pronto una iglesia establece normas para pasar al altar, cómo pasar al altar, cómo la presentación personal a la hora de pasar al altar. De pronto en otra iglesia no hay esas mismas normas para pasar al altar. Ya esas son normas, no es doctrina, no es revelación bíblica, ¿ve? Simplemente normas de funcionamiento. O de pronto la mayoría de las iglesias por muchos años han puesto, mire, no más que chicle a la hora del servicio, no coman a la hora del servicio, no coman dentro del templo. Se hace como una norma de funcionamiento para resguardar las instalaciones, para resguardar, algunos piensan, la reverencia. Eso son normas, ¿ve? No es doctrina. Pero hay otro concepto que se debe tener bien claro, que es la opinión. Más allá de las doctrinas, más allá de las normas que cada iglesia establezca, están las opiniones de cada quien. ¿Qué es la opinión? La opinión es la manifestación del pensamiento de cada persona. Cada ser humano, por ser un ser pensante, racional, tiene la capacidad de tener su propia opinión. ¿Ve? Y podemos tomar un tema y estamos 4, 5, 10 hermanos y cada uno va a dar una opinión distinta. Ahora, todas las opiniones son respetables. ¿Por qué todas las opiniones son respetables? Porque son la manifestación del pensamiento del ser humano, que es creación de Dios, y es el hecho de que sea creación de Dios le otorga una dignidad que ningún otro ser sobre la tierra tiene. Entonces, todas las opiniones son respetables, pero yo estoy obligado por la palabra a someterme a la doctrina. Estoy también, debo respetar las normas que cada iglesia, y si me voy a congregar en una iglesia, ¿verdad? Debo respetar las normas que en ese lugar se establecen. Como quien va a trabajar en una empresa, de pronto no le gusta el color verde, pero en esa empresa el uniforme es color verde. ¿Ve? Y aunque a usted no le gusta el verde, si usted va a trabajar en esa empresa, se tiene que someter al uniforme, al color que le coloquen, aunque a usted no le guste el verde, por poner un ejemplo. ¿Ve? Entonces, pero las opiniones son eso, la expresión del pensamiento de cada uno. ¿Y dónde viene la debilidad en la fe? Entonces, muchas veces, que yo tengo una opinión y de pronto mi opinión, ¿verdad?, difiere con la del hermano Richard, ¿verdad?, o con la del hermano Eliaquín, y entonces ya como nuestras opiniones de pronto chocan, entonces, y de pronto el hermano no se sujeta o no cree o no comparte la opinión que yo tengo, entonces ya por ahí viene la debilidad en la fe. En el caso, por ejemplo, la Biblia dice que los ídolos nada son. Eso dice la palabra. Amén. Los ídolos nada son. Sin embargo, por muchos años se ha enseñado en muchas iglesias no comer lo sacrificado a los ídolos. Y eso yo puedo entender el porqué de muchas de esas prohibiciones, de esas normas en muchos lugares. En muchos lugares eso ha tenido sentido práctico, ¿ve? Pero para quien tiene ese pensamiento, de pronto comer esa comida, pues se lo mandó para el infierno. Él se siente que ya está en el infierno. Si él siente que se va a ir para el infierno por eso, pues no se lo coma. Eso es lo que la palabra dice. Si eso te va a condenar, si eso te va a traer problemas de conciencia, pues no lo haga, no lo haga. Pero de pronto hay otro que toma lo que dice la Biblia. Los ídolos nada son, en nada me pueden afectar. El ídolo no me puede beneficiar, pero tampoco me puede perjudicar. Y de pronto el otro se lo come. Ah, bueno. Cada uno de acuerdo a cómo ha sido formado, cada uno de acuerdo a cómo ha sido enseñado y de acuerdo a lo que su conciencia, ¿verdad? Ahora, esa palabra ahí nos dice que hay uno que piensa que se debe comer, ¿ve? Y para Dios come. Otro que piensa que no se debe comer y para Dios no come. Ambos están agradando al Señor porque ambos lo están haciendo desde su conciencia. El problema de la debilidad en la fe es cuando yo quiero que el otro viva de acuerdo a mi opinión.
¿ve? De acuerdo a mi pensamiento. Y no, una cosa son las doctrinas que están claramente establecidas en la Biblia, otra cosa son las normas que establece cada institución, pero ya las opiniones son eso, son opiniones personales, y yo no puedo esperar ni aspirar que las otras personas se sometan y se sujetan a mis opiniones, que no son ni norma de la iglesia, de la institución en la que yo estoy, ni son doctrina bíblica, ¿ve? Ahora, como decía el hermano Richard, hay cosas en la palabra muy bien establecidas, pero hay otras que dejan lugar, ¿verdad?, a la opinión, a la decisión. Hay gente que me ha dicho, mire, pastor, yo no veo fútbol. Yo no veo fútbol porque el fútbol a mí, bueno, si a usted le parece correcto eso, no lo vea, no lo haga, tranquilo. Pero alguien me ha preguntado, pastor, ¿pero es pecado ver fútbol? Y yo digo, no, yo no tengo un versículo bíblico para decir que es pecado. Ahora, lo que sí yo enseño es que hay cosas que no son pecado, pero nosotros las podemos volver pecado. Por ejemplo, los hermanos que de pronto dejan de hacer la obra del Señor, dejan de cumplir sus responsabilidades y obligaciones, no solo espirituales, sino a veces hasta familiares. Gente que de pronto deja de trabajar y deja por estar viendo fútbol. ¿Sí? Gente que deja de buscar a Dios por estar viendo el fútbol y que prefieren al fútbol antes que las cosas de Dios o antes que sus responsabilidades personales. Yo digo, entonces lo que no era pecado lo puede convertir en pecado. ¿Sí me entiende? Porque entonces le está dando un lugar de preeminencia por encima de Dios y aún hasta de sus obligaciones personales. ¿Sí ve? Entonces hay cosas que no son pecado, pero yo las puedo volver pecado. ¿Sí? En años anteriores, en los años 80, todavía los años 90, y bueno, todavía hasta nuestros días algunos, cuando hablan del televisor, de pronto hablan del cajón del diablo, como decía el difunto Gigi Ávila. Ahora, ¿es pecado el televisor? El pecado no es malo per se, no es malo en sí mismo. Va a depender del uso que se le dé, porque hay mucha gente que utiliza la televisión para, bueno, programas educativos, programas cristianos, evangelísticos, en fin. ¿Ve? Entonces, ¿la televisión es mala, es buena? Depende del uso que se le dé, como la mayor del tiempo. ¿La computadora es buena, es mala? Sí, depende, se pueden hacer muchas cosas malas con un computador, pero también se pueden hacer muchas cosas buenas. Entonces, la computadora no es mala en sí misma, sino en el uso que se le dé. Entonces, el problema es que de pronto yo establezco una opinión. ¿Ve? Esto está mal, esto no se hace, y entonces yo quiero que los demás vivan conforme a lo que yo creo. Mis opiniones son respetables, las opiniones suyas son respetables. ¿Ve? Y de pronto alguien me dijo una vez, pastor, mire, yo tenía tanto problema con el televisor. Para mí el televisor era una atadura tan tremenda que yo preferí cortar con eso y prefiero no tenerlo. Bueno, si para usted es así, perfecto, hágalo. Y usted cree que con eso usted está sano. Eso se respeta y de pronto es hasta plausible que lo haga. Pero de pronto hay otro que tiene mucho dominio propio, que es capaz de ver un momento, que es capaz de ver algo que le gusta, pero tiene dominio propio sobre eso y aquello no lo domina. Bueno, tampoco puedo criticar al otro. ¿Sí ve? Entonces, es importante establecer que en mis opiniones no están los demás obligados a vivirla o a creerla. Vamos a hacer un último corte musical y ya regresamos con este interesante tema. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Padre mío, hoy vuelvo a ti, mi Dios. Otra vez perdóname, por favor. Sé que grandes son mis faltas y hasta tu corazón lastimé, Padre mío. Pero heme aquí estoy suplicando tu perdón. Hazme volver a ti. Extraño tu amor, extraño tu calor. Otra vez recíbeme.
amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Vuelvo a ti, amado mío. Otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío. Hoy suplico tu perdón. Hazme volver a tus caminos. Por favor, corrígeme. Extraño tu amor. Hazme volver a tus caminos. Por favor, corrígeme. Extraño tu calor. Porque contigo quiero estar. En tus brazos, mi Señor. Y escuchar tu dulce voz, quebrantando a mi corazón. Porque contigo quiero estar. En tus brazos, mi Señor. Y escuchar tu dulce voz, hablando a mi corazón. Padre mío, separado de ti nada puedo hacer. Alejado de ti nada puedo hacer. Y sin ti nada soy. Reflexiones de la Escritura. Bueno, antes de entrar a las preguntas, porque sé que esto trae piedras. Estas preguntas traen piedras por todos lados. Siempre hay alguien que no sale contento, ¿no? Esto es como un juicio. Alguien no sale contento. Pero voy a tener como antecedente, para que quede claro las respuestas, el versículo 4 de Romanos. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Recuerden lo siguiente, para no hacerlo muy largo y poder pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? Es decir, el que ha aceptado al que tiene fe es Cristo Jesús, nos ha presentado al Padre. Y nosotros somos los criados o los siervos de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Y nosotros somos responsables. Y ante Él, que es nuestro amo y nuestro Señor, nosotros tenemos que darle cuentas. A Él tenemos que rendirle cuentas. Esto es por lo que estamos viendo, que somos hermanos en la fe. Pero el problema es que unos somos débiles y otros pueden ser fuertes. O somos fuertes y hay otros que son débiles. Y tenemos un problema de vacíos. ¿Que siempre las respuestas van a ser agradables? No. Porque cada respuesta que de repente lo voy a comprometer al pastor Omar va a traer problemas. A unos les agradará y a otros no. ¿De acuerdo? Porque esto es algo polémico, ¿no? Como decía bien el pastor. A algunos les gusta el fútbol y a otros no, pues. Y a los que no les gusta dirán, este es malo. Y al que sí le gusta dirá, bueno, este es un problema. Pero la Biblia manda a que nos andemos reconciliados, a que nos aceptemos con esas diferencias. Eso es lo que nos manda la Biblia.
Entonces el pastor, bueno, como dicen en mi país, trajo chaleco, trajo protección. protección. Va la primera pregunta. En cuanto a debilidad de la fe, se puede considerar noviazgo y amistades de los hermanos con gente inconversa. Bueno, la Biblia es clara cuando dice que no unas en yugo desiguales, ¿verdad? En cuanto a lo que es un noviazgo o ya para buscar una relación matrimonial. La Biblia es clara y yo no recomiendo, no es para ahora. Si alguien lo quiere hacer, es libre de hacerlo, pero no es lo recomendable. En cuanto ya a amistad, pues yo puedo ser amigo y tengo amigos inconversos, pero como gente cristiana, pues ya yo sé por dónde puede salir el inconverso, qué cosas me puede plantear, hasta dónde, ya yo sé hasta dónde puedo llegar con él. No porque es mi amigo, entonces yo lo voy a complacer en todo. No, pues yo puedo ser amigo y soy amigo de gente inconversa, pero ya yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo tengo mis propios límites. Perfecto. Ahora, digamos que se celebre el cumpleaños o una comida en la casa de un hermano y por ahí sacan una botellita de vino. Bueno, mire, hay multiplicidad de opiniones, ¿no? Yo hace 37 años decidí ser totalmente abstemio. Es decir, desde hace 37 años yo no consumo ningún tipo de licor. Sin embargo, no podemos negar que en la palabra el vino que se consume en la Biblia era un vino fermentado, era un vino que contenía licor, sin lugar a duda que sí. 100%. Eso no se puede negar, Pero en el ámbito cultural que nosotros vivimos, yo creo que la iglesia hace mejor absteniéndose. Sin embargo, si alguien de pronto en una reunión toma un sorbo de vino, yo no tengo cómo condenarlo tampoco. ¿Sí me entienden? Yo prefiero no hacerlo, es mi decisión. Pero si de pronto alguien toma un sorbo de vino, yo no tengo Biblia para condenarlo. De pronto hay otro que diga que sí, pero yo en la Biblia veo que el Señor bebió vino y ese vino contenía licor. Amén. ¿Ve? 100% de acuerdo. Entonces, pero yo no tengo para condenarlo. Ahora, yo decidí hace 37 años ser totalmente abstemio. Creo que es algo mejor con eso, ¿ves? Pero una decisión mía, ¿ves? Pero que de pronto quien lo haga, no tengo Biblia para condenarlo. Correcto. Tenemos otras cosas. Que se beba un sorbo de vino. Ahora, que se siente como una botella de vino, ya dale, ya es otra cosa. que le agarró gusto. Ajá, ya ahí sí va. Bueno el vino. Otro problema. Hay un prejuicio de tomar vacaciones y diversiones. Vacaciones. Oye, como que el cristiano no se merece vacaciones. Sí, bueno, yo creo que uno no debe tomar vacaciones del Señor, en el sentido de que, bueno, voy a echar una cana al aire y durante esta semana no me voy a acordar de Dios. No, yo no creo en esa vacación. Ahora, que un hijo de Dios pueda tomarse unos días con su familia y apartarse, ir a un lugar y recrearse, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, el recrearse dentro de lo que doctrinal y normalmente podemos hacer y que está sobre todo dentro del ámbito familiar, dentro de los hermanos, pues poder compartir, ¿por qué no? No hay Biblia para condenar eso. Ahora, va a depender también cómo te vas a divertir, qué vas a hacer para divertirte, ¿no? Ya ahí eso sí se pone un poquito, ¿en qué consiste la diversión? Esta es una pregunta que muchos me la han formulado y sobre todo que está muy comentado ahorita con el caso Holliston en Estados Unidos, o Holliston, es la forma de vestir, la forma de estar a la moda, los accesorios, los piercings, los tatuajes. Bueno, la palabra es clara, ¿no? Cada iglesia, cada institución tiene sus normas, pero yo siempre digo que hay 3 palabras que son claras en la Biblia, que son vergüenza, pudor y modestia. La palabra manda a vestir de manera pudorosa, ¿verdad? De manera modesta y de manera vergonzosa. Es decir, ya yo debo cubrir mis vergüenzas, yo debo vestir con pudor, ¿ve? Y debo vestir con modestia. Hay gustos, hay normas en cada iglesia que son respetables, pero yo creo que esos 3 puntos son bíblicos: pudor, modestia y vergüenza. Entonces, mientras un hijo de Dios, una hija de Dios, esté vistiendo con pudor, vergüenza y modestia, creo que está dentro de los límites del Señor. Ahora, hay opiniones y opiniones, ¿no? Y ya eso, pues,
Ahí yo no puedo entrar a normar la vida de otra persona. Yo tengo mis normas, mis opiniones, mi manera de vivir y de vestirme, pero ya en cuanto que cada quien es libre y cada quien dará cuentas a Dios por eso. Voy con una última pregunta para proceder a orar y despedirnos. Hay gente que le llamaría débil en la fe porque juzga a una persona, por ejemplo, está trabajando en la Polar o está trabajando en un hotel o en un motel. Eso es centro de trabajo, digo. Claro, claro. O sea, ahí yo digo, eso ya queda entre el creyente y su pastor. Cuando un creyente tiene dudas si el trabajo que está realizando es éticamente correcto, pues convérselo con su pastor, dígale. Y yo creo que el pastor podrá orientarlo si su trabajo es éticamente correcto, cristianamente correcto. Porque sí, a veces algunas personas de pronto llegaron al Señor haciendo una labor que de pronto no era la más ética, no era la más... Yo creo que ahí se necesita analizar caso por caso y cada persona debería ir a su pastor y recibir orientación en cada caso, si es correcto, si es ético el trabajo que está realizando. Amén. Porque es muy difícil dar una opinión general porque va a depender de cada caso. Es complejo. Nos despedimos con una oración y si Dios permite, mañana estamos vivos. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado. Gracias porque tu palabra es buena y eficaz. Ayúdanos, Señor, a creerla cada día. Ayúdanos a amar al débil en la fe y aun si somos nosotros débiles en la fe, ayúdanos a fortalecernos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Será hasta mañana. Dios les bendiga. Amén. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Queremos ver